Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván y estas extensiones son una basura. Bueno, para ser justos, no todas lo son realmente, pero sí me ha tocado ver en las más económicas de este tipo algunas que fallan al grado de chispear y hasta quemarse. Y para ser honestos, esta cabeza de contactos nunca me ha agradado. Así que les mostraré cómo fabricar una extensión eléctrica. Vamos a necesitar cable pot o duplex calibre 14 o 16. Y necesitaremos la clavija y el contacto, en este caso utilicé de la marca Voltec. Aquí está el contacto. Y esta es la clavija. Con un destornillador plano vamos a quitar esta tapita. Ensartaremos un extremo del cable. Separaremos aproximadamente los 2 últimos centímetros con una navaja. Y utilizando una pinza pelacables o igualmente una navaja vamos a pelar los últimos 2 centímetros aproximadamente. De hecho puede ser un poco más. Ahora quitaremos por completo esos 2 tornillos. Dividiremos los filamentos de cada uno de los cables de cobre en 2. Insertaremos el tornillo y los torceremos de este modo. Obviamente lo haremos con ambos. Ahora cortaremos el excedente, dejando solamente alrededor de 4 milímetros. Ahora volveremos a colocar los tornillos ya conectados. Debemos comprobar que no quede ningún filamento haciendo contacto en el centro. Debe ser una conexión limpia. Y volveremos a colocar la tapita. Para la parte del contacto debemos quitar esos 2 tornillos. Tuve que utilizar un destornillador de joyero, pues uno de tamaño normal no cabía en los huecos. Introduciremos el otro extremo del cable. Y básicamente se repite el proceso.
Vamos a apretar de modo firme pero sin sobrepasarnos. Aquí solo acomodé los filamentos de cobre para permitir que la tapita cerrara sin problemas y enderecé esos conectores. Que estaban disparejos y no hubieran dejado que la tapa cerrara. Ahora solo queda atornillar. Y probar que todo funcione correctamente. Los invito a darle me gusta y suscribirse al canal para más videos y tutoriales.